verso 5. Acá le está escribiendo Lucas. El verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Fíjate cuál es la actitud del pueblo. Orar. Estaba el pueblo orando, ¿no? Hay veces que nosotros pedimos la oración, la gente está orando con nosotros. Ahora, para poder recibir las cosas que pedimos, hay que hacerlo con fe, oración. Hay veces que ayunamos y oramos, pero lo más importante es que tu corazón esté sincero delante del Señor y que la petición cumpla el propósito de Dios. Porque a veces yo he escuchado a algunos que piden cada cosa y decir, no sé si estará en el propósito de Dios, ¿no es cierto? Porque de todas formas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a mí. Amén. Y entonces aquí dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Y dónde estaba Zacarías? Dentro. O sea, en el lugar del templo, ahí donde tenía que ofrecer el incienso. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Amén. Fíjate qué tremendo. Le está contestando una oración, ¿verdad? Dice: tu oración ha sido oída. Y yo decía, ¿cuántas veces nos ponemos nosotros a orar? ¿Por qué se le aparece el ángel? Porque Dios, cuando quiere hablarte, te puede hablar, ¿no? De distintas formas. Pero está ocupando a los ángeles y le dice: tu oración, tu petición ha sido oída. Ahora, fíjate lo que le pasa a este hombre. En vez de decir, bueno, gracias Señor, porque no solamente que algún profeta o alguien vino y le dijo, sí, vas a tener un hijo, sino que Dios se ocupó de mandar un ángel para decirle. Y él creyó. Sí, aparte de asustarse, creyó lo que el ángel le decía. Para nada. Sí, ¿cómo será esto? Dudó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo dejó mudo. Lo dejó mudo para que vieras que Dios es poderoso para hacer las cosas de acuerdo a como Él quiere. Y yo siempre digo esto: si a ti te sucede algo sobrenatural, que aparece un ángel y que te está trayendo un mensaje de parte de Dios, todavía dudas. Entonces estamos en la oración de que yo oro, pero dudo. Yo dudo y no oro. No sé si me puedo expresar y se me entiende lo que digo. A ver, si alguno pide algo, tiene que pedir con fe. ¿La fe qué es? La fe es saber que la petición que has pedido
Ya está hecho. Es como si dijera, me voy a ir a casa, pero estoy aquí sabiendo que sí, voy a estar en casa. ¿No es cierto? Es seguridad que vas y te vas a tu casa. ¿Por qué? Porque ya tienes tu casa y te vas a ir. Lo mismo es con la salvación. La salvación es seguridad de creer que Jesucristo ha pagado por ti. ¿Amén? Porque algunos me dicen, bueno, ¿y si después que yo me muera no hay nada? Así le decían a un pastor amigo que tenía yo en Argentina. Venía uno que vivía la vida a su manera, ¿no? Andaba siempre borracho, andaba en juerga y todo, y un día viene y le dice el pastor, te tienes que arrepentir de tus pecados, dice, porque el día de mañana te presentas delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Y le dice el hombre, a ver, si de pronto cuando yo llego allá arriba, no es como usted dice, pastor, ¿qué va a pasar? Nada. Y el pastor le contesta, pero si cuando llegas arriba es cierto lo que yo digo, ¿dónde vas a ir? Y en el infierno no hay juerga, hay tormenta. Entonces es seguridad de la oración, seguridad de lo que uno espera cuando uno pide con fe. Amén. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hay otros ejemplos de oración. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, Hechos de los capítulo 10. Tanto tiempo estoy orando y no pasa nada. ¿Quién es el que trae ese pensamiento? No es Dios. O sea, tú estás orando, pidiendo algo, y en la mente te viene y dice, pero no llega. ¿Será que Dios no me escucha? Oración, presencia de Dios, pero sabiendo que Dios contesta. ¿Sí? Lo tiene el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era Zacarías y su mujer? Eran piadosos, y andaban bien. Ahora, este hombre, un gentil, ¿cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y aparte que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, la limosna la daba al pueblo. ¿Cuál era el pueblo de él? Aunque él era un gentil, vivía entre los judíos, o sea, que le estaba dando a los judíos, o sea, le estaba dando al pueblo de Dios los beneficios, ¿no es cierto? A veces cuando damos cosas decimos, pero, a ver, ¿por qué le tenemos que dar? Yo siempre digo que tú no puedes dar nada que primero no lo tengas. ¿Es así o no? ¿Vas a dar ofrenda? Si no tienes, ¿qué puedes dar? Ahora, si ya lo tienes porque Dios te lo ha dado, ¿qué menos? Entonces, yo siempre digo que nosotros no podemos dar nada que primero no nos haya dado el Señor a nosotros. Aparte de eso, nos ha dado vida eterna, ¿no es cierto? La Mirta estuvo predicando el jueves y estaba hablando del regocijo. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Verdad? Muy bien, aquí estamos hablando de Cornelio. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿quién le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Fíjate qué tremendo. ¿Dónde se van las limosnas? ¿Dónde se van las acciones? ¿Y dónde se van las oraciones? La Biblia dice
que las oraciones de los santos son como un incienso de olor fragante delante del Señor. Así que cuando oramos, los santos, ¿dónde van las oraciones? No como aquel pastor que estaba rascando el techo para pintarlo y le dice, pastor, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy sacando las oraciones de los hermanos. Algunas oraciones se pegan en el techo, ¿no? Pero tenemos que confiar que las oraciones van delante de la presencia del Señor. Amén. Muy bien, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ¿sí? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Acá le dio las instrucciones de lo que debía hacer, ¿verdad? Un poco más adelante dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sabes? Este mensaje que estamos compartiendo esta mañana se llama subir a la azotea. ¿Para qué subió a la azotea Pedro? O sea, buscó un sitio porque todos estaban en la casa, pero buscó un sitio apartado donde se puso a orar. Y a mí me llama la atención, dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? Las 6 de la tarde, más o menos. Y a esa hora puedes tener hambre. Está difícil. O sea, si ya has comido al mediodía. Y dice que Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, le sobrevino algo sobrenatural. Cuando hay una manifestación sobrenatural, seguramente vamos a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural choca con lo natural. ¿Verdad? ¿Qué vio en el éxtasis? Y se vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Fíjate, primero un éxtasis. Un éxtasis es como una visión, ¿no es cierto? Hechos capítulo 10, verso 13. Y ahora de pronto, en lo sobrenatural, que ya Pedro estaba acostumbrado a estas cosas, ¿o no? ¿Tuvo el día de Pentecostés? ¿Sí o no? El día de Pentecostés hubo algo sobrenatural. Fueron llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y de pronto él se levantó, el mismo Pedro que había negado al Señor, y se mandó una predicación y se convirtieron entre 5 y 3.000, 2 predicaciones, 8.000 personas convertidas. Vaya que creció rápido la iglesia, ¿no? Ahora, él estaba ahora tratando otro tema sobrenatural. Le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no Señor,
Primero reconoció la voz de quien le hablaba, porque el Señor no se le dice a cualquiera. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, guardando toda la ley, sabiendo que los cuadrúpedos, los reptiles y muchos animales de esto no podían comer porque eran llamados inmundos. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Primero, y esto se hizo, verso 16, 3 veces. O sea, ¿repite las cosas el Señor? ¿Por qué le repite las cosas el Señor? Porque era importante. Y la terquedad Yo ahí no le pondría tanto la terquedad, yo ahí le pondría, ¿sabes qué? Cuando Dios dice, de cierto os digo, y vuelve a repetir Jesús cuando habla, de cierto os digo, quiere decir que lo que le voy a decir es muy importante, porque acá en este pasaje y en esta circunstancia, en esta situación, se cumpliría la palabra que que Jesucristo le dijo a Pedro: en ti se abrirán las puertas. Sobre esta revelación vamos a edificar la iglesia. Cuando Jesús le dijo: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro saltó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque esta revelación no te la dio ni sangre ni carne, te la dio mi Padre directamente de los cielos. Pero de ahí se han tomado algunos que dicen que Pedro es el primer papa. Y no es así. Es sobre la revelación que tuvo Pedro. Pero a Pedro le dijo que iba a abrir su boca y el Evangelio iba a ser derramado con los judíos y con los gentiles. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamaron preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: ¿quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjate qué tremendo lo que le está pasando. Una voz le está diciendo, pero ahora resulta que el Espíritu le está hablando. Algo sobrenatural, que es lo que necesitamos nosotros para ser guiados por Dios. Tener una experiencia sobrenatural en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo es lo que necesitamos cada día para que nuestra fe vaya en aumento. ¿Sí o no? ¿Ven? No, porque yo a veces pienso, leo esto y digo ¿seré yo solo que tengo que buscar la presencia de Dios? ¿O esto es para cada uno de nosotros? ¿Qué les parece a usted? Amén, para cada uno. Estaba meditando todavía sobre la visión, no había entendido la visión. Luego, más adelante, en el pasaje, porque él vuelve, se va con los hombres al otro día y llega a la casa de Cornelio, y cuando empieza a hablarle a Cornelio, lo primero que le dice, o sea, cuando llega a la casa, Cornelio dice: bienvenido a mi casa. Dice: tú sabes que es abominable venir a tu casa. Imagínate que uno viene a tu casa, tú lo invitas y le haces pasar y te dice: la verdad que es un vómito venir aquí a tu casa. ¿Qué haces tú? ¿No? Agarra así de los hombres, puede decirte suavemente por dónde ha venido. ¿Por qué? Porque tenemos esta forma. Pero era verdad lo que le decía. Era abominable para los judíos entrar a casa de un gentil, a menos que recibiera una orden de Dios como la que recibió. ¿Para qué? ¿A usted no le ha pasado una pregunta?
También llega a una casa y se siente mal. Simplemente hay que ver a qué han consagrado esa casa. Ahora, aquí el Espíritu le dice, ve con ellos. O sea, estamos viendo que en la oración, aparte, que uno se tiene que apartar a orar, tiene que haber una respuesta sobrenatural de parte de Dios. ¿Amén? Cuando llega a la casa de Cornelio, entró y mientras le hablaba, Cornelio le cuenta lo que le había pasado a él y dice que mientras Pedro estaba hablando, ¿de qué hablaba Pedro? Estaba hablando de Jesucristo y de pronto todos los que estaban ahí, ahora hizo una cosa muy sencilla y muy buena, se llevó testigos Pedro. Se llevó testigos para que no fuera ese, me van a echar la culpa a mí solo, pero es que Dios me ha mandado. Entonces se llevó a algunos hermanos que estaban con él y se los llevó a la casa de Cornelio. Y cuando estaba ahí, estaban hablando, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y lo mismo que había pasado en Pentecostés estaba sucediendo en la casa de Cornelio. ¿Amén? Si sucedió lo mismo, dice, ¿qué impide que sean bautizados? Pero cuando él vuelve al lugar donde estaba la iglesia, la gente, los hermanos, en vez de regocijarse porque también los gentiles habían recibido de Dios y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, le hacen problemas. Por eso es que digo que se adelantó y se llevó testigos. ¿No es cierto? Y cuando se presenta cuenta lo mismo, entonces después sí que se regocija. Pero estamos hablando de la oración en un lugar apartado y la contestación de Dios en algo sobrenatural. Si usted todavía no ha tenido esta experiencia de sentir algo sobrenatural, que ahora vamos a aclarar un poco qué es sobrenatural, porque si leemos lo que está aquí es que se te presenten ángeles, ¿verdad? Alguno va a decir, bueno, yo nunca se me ha presentado uno. Pero no es eso. Lo sobrenatural es sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es cuando una vida llena de pecado se transforma por el poder de la palabra de Dios. Eso es sobrenatural. ¿Eso es lo que te ha sucedido alguna vez? ¿Has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sí? Eso es sobrenatural. A mi madre una vez se le presentaron los ángeles. Bueno. Amén. Bajo una tormenta. Entender. Nosotros allí en Argentina, un día estábamos haciendo una iglesia, ¿no? Local de la iglesia, y habíamos 3 o 4 hermanos solamente, porque no había muchos varones, había más hermanas, y teníamos que ponerle al techo todo el cemento. Se ponía una fibra, y después todo el techo había que ponerle cemento. Y habíamos hecho el cemento, no había hormigonera, y pensamos con el pastor, el otro hermano, y bueno, aquí estaremos todo el día para poder, porque era bastante. Y de pronto aparecieron 4 muchachos, jóvenes de unos 22, 24 años, altos, que es difícil encontrar argentinos altos, ¿no? Altos, fuertes. Dice, ¿quieren que le ayudemos? Sí, cómo no. Y empezaron a tirar cemento. Nosotros los hermanitos estábamos arriba del techo esparciendo y ellos subiendo. Lo hicimos en 2 horas y media, hicimos todo el trabajo. Y cuando terminamos el trabajo, lo invitamos a los hermanos que se quedaron a comer y todo. Dijo, no, a los hermanos, a los jóvenes esto. Y dijeron, no, tenemos que ir. Y se fueron. Y algunas de las mujeres que estaban orando adentro, en un apartado, dijeron, yo creo que son ángeles que estamos pidiendo que nos vinieran a ayudar. Y es una experiencia que uno tiene. Y ellos dicen, ¿serán ángeles? ¿O fueron 4 muchachos que estaban dispuestos a trabajar? Yo creo que fueron ángeles. Pero
¿Para quién es el yo creo? Para el que cree. Para mí, que yo creo lo que dice la palabra. Y si yo sinceramente no había pedido ángeles, pero las hermanitas que estaban adentro, que estaban preparando la comida y todo, las hermanas que estaban orando, porque había un tiempo de oración, dijeron, nosotros le hemos pedido al Señor que mandara ángeles que nos ayudaran. Y esos son. Amén. ¿Te das cuenta que hay algo? Cuando tú pides con fe y te apartas y estás en un lugar a solas con el Señor, Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Amén. Pero también hay algunas oraciones que Dios las contesta como Él quiere. ¿Sí o no? Vamos a ver Marcos capítulo 14, verso 35. Marcos 14, desde el verso 32, vamos a leer. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Quién es el que está hablando aquí? Se apartó un poco más adelante y Jesús mismo estaba orando. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino pues y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Amén? O sea, fíjate qué tremendo. Le dice a sus discípulos, orad, ¿para qué? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? ¿Qué nos invita el Señor o qué nos está diciendo? La situación era difícil para él porque estaba en la carne y en el espíritu. A la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, ¿o no? Pero la carne es débil. Y ahora, esa oración que hizo el Señor, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por lo que sabemos, se hizo la voluntad de Dios. El propósito de Dios era que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz, derramar hasta la última gota de su sangre para perdonar tus pecados y los míos. Si Cristo no hubiera muerto y derramado su sangre, nosotros no tendríamos salvación. Y si Él no hubiera resucitado, no tendríamos vida eterna. Y un lugar que Él ha ido a preparar para ti y para mí. ¿Amén? Insta a qué? A orar, hermano. Y él en el otro pasaje dijo, orad sin cesar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y creer que Dios contesta la oración. Una vez será sí y otra vez será no, pero Él contesta siempre. Y Él está en el lugar que nosotros estamos orando y buscando su presencia. Y si la oración, la petición que tenemos es muy importante, seguramente Él nos contestará a través, o mandará ángeles, o mandará el Espíritu a hablarnos de tal modo que podamos saber que Él es el que nos está hablando. ¿Ven? Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Es decir, necesitamos apartarnos un tiempo
en oración. Necesitamos un lugar. Porque a veces decimos, pero si Dios no me escucha a mí. No es verdad, eso te lo dice el diablo. Porque Dios siempre escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros, las peticiones nuestras, a mí me gustaría que fuera así. A nosotros nos ha llegado una buena noticia. Mi hijo está embarazado. Bueno, mi hijo no, la nuera. Mi nuera está embarazada. No del hijo que tenemos aquí en Tarragona, sino el que tenemos en Madrid. Y ahora nos dijeron que iba a ser una niña. Dije, gracias Señor. ¿Qué es lo que quiere un padre varón? Quiere un varón, ¿no es cierto? Pero nosotros dijimos, lo que tú nos mandes seguramente será lo mejor. Y resulta que después me entero que la nuera de mi hijo está pidiendo que sea una niña. Y bueno, tus oraciones han sido oídas. Porque las mujeres que piden, no todas, pero ahora, qué buena noticia. Nosotros siempre estamos orando, Señor, ¿cuándo vendrá más nietos? Y se nos va pasando la vida, se nos va pasando los años. Y mi hijo el mayor, casi 40 años, y ahora nos hemos quedado embarazados. Ahora, Dios contesta la oración, ¿de acuerdo? A Él, de acuerdo al propósito que tiene. Entonces nosotros estamos contentos y damos gracias a Dios porque Dios sí que contesta la oración. Amén. Amén. Yo lo que le dije a Mirta, le dije, mira Mirta, lo que venga,